yesh yurultere tsena ina shuaneto. Sheneto guntore yesh enchra wayun joshba kambashak rauyesh siten. Kana ke babra yishwen zi coronavirus. Enchra gapchillo ben surenjo. Yurultere sha yesharar na garega yubre sha yaluzena jo kane shusna yeshkijon. Kan ben shustaujo kap sukwesa ke kana dapchi pichlueshake na gukren lueshake ka sha yalgun shiu kana ke wengunevia ka shiala narente siten kabise junda ke shiu na kelena bash chuchlana ke ga kre sukwe shiu ben gurash. Yo she lejo shagran bichulexio benumiejo she lejo suyo kan suyo batna chakjo ni ne ale kanda batna tek sebi un jo nula no site na gayubre lause yijo eni bab shirgen sete na bide chakjo ga shabensa ech na bichejo yijo eni karake ka yuexo naja da zanda ka jaja ujo basa ka kenda chnale chanu ye yubre na baja kuinda jaja ujo rause de wago shultip yel wuzgon kawu patra wera oyo yishliu enchra wayasho da ya gaujo na shinshun tore yer penye sharar na penye shubre qap chisho ben ka shara uyeshi na gaucha usho bi gaucho da kawasak luich chaktit da banak chao da yoda rish lehan na que na shun ishueka de nasha ishueka numbiecho ka cáncer presión na sork shawurjo na urjo ka biuka ke ishueki kana ke daben kalir na dawake sreda urash da usa ke teusena yorute sho na kapchisho benche sho shayal haksho tuse na unjo tren en chawak chira ujo ishueni a yorute da ka avanzan nandewo wo shol tip yel guzgoni de yero ejo bishabanka ga krengas khana peshwa za kit ki besh encha bigak sho wina gaucho kana que vine se sho vida yubre de sho tengo wol tip que la uya que sho ka de un jo ware na kui ishte ijo eni de un jo tuse ench na sete ten na ware el mesho way un jo waya na wadin jo ench na gap lo mesho uskenle na gundi prashre. Estimada comunidad yalalteca, les queremos hacer llegar este mensaje de manera respetuosa y les invitamos a reflexionar sobre nuestro contexto actual. Sabemos que son tiempos difíciles. Sin embargo, la crisis sanitaria de la pandemia actual nos obliga a cuidarnos entre nosotros, dado que el Estado y las políticas económicas actuales se han encargado de desmantelar las formas de sostenimiento de la vida dentro de nuestras comunidades. En estos momentos todos la estamos pasando mal. Aunque muchos quisiéramos ver a nuestros seres queridos, visitar a nuestras familias o viajar y seguir con el ritmo de vida que llevábamos antes, desafortunadamente el aumento de casos de COVID-19 a nivel nacional nos obliga a evitar el contacto lo mayor posible, para que de esta manera las consecuencias no sean devastadoras. Entendemos que, debido a que los alimentos en su mayoría provienen fuera de las comunidades, en estos momentos hay desabasto. Sin embargo, no olvidemos que nuestra tierra es fértil y que desde hace mucho tiempo nuestras comunidades fueron prósperas gracias al trabajo de muchas personas que cuidaban el campo de manera cotidiana. Es por eso que invitamos a todas las comunidades a que se cuiden y para conservar la salud de sus habitantes se alimenten de manera saludable. La comida chatarra, los refrescos y demás alimentos industrializados solo han contribuido a generar enfermedades crónicas que antes nuestros abuelos y abuelas no padecían, dado que llevaban un estilo de vida saludable. Comían lo que recogían del campo y la actividad física que realizaban los mantenía saludables. Es necesario que en estos momentos todos pongamos de nuestra parte para cuidar a todas las personas que queremos. Lamentablemente vivimos en una sociedad que no puede hacer frente a una situación como esta sin la ayuda de todos, por lo que condenamos los ataques personales que no provienen del genuino interés para el cuidado de la comunidad.
Y quizás este es el mejor momento para reactivar la economía interna, volver a sembrar maíz, chile, calabaza, cebolla y fortalecer lo que compañeros de otras comunidades llaman autonomía alimentaria. Seamos fuertes y pacientes. Mantengámonos unidos en estos momentos tan complicados. Si todos ponemos de nuestra parte y cooperamos, pronto podremos volver a vernos y abrazarnos.